en esta mesa, sobre todo con gente que quiero y admiro, como quienes acaban de hablar, Laila y Raquel. Y pues aquí estoy yo con un tema que siempre me ha gustado, que es hablar sobre las mujeres en el periodismo, pero en este caso pues son los indicadores, algo que es más cuantitativo muchas veces y como ahorita decía Laila, pues también no hay que olvidar y también Raquel lo señalaba, lo cualitativo, las voces, quiénes son esos números, los rostros de esos números. Y miren, yo siempre que ando escribiendo sobre cuestiones de periodismo y mujeres, me invitaron a escribir este libro hermoso, se llama El Nosotros, y como siempre nosotras con este lenguaje, ¿y dónde estamos nosotras? Entonces, me gustó mucho porque en el texto que escribí para este libro, yo hablaba de ese nosotros y de esas nosotras en el periodismo, sobre todo en la prensa escrita, ¿no? Sí, ellos llegaron primero y después nosotras, sí, ellos construyen la realidad social a través de las noticias y nosotras empezamos a hablar de nosotras mismas. Ellos persiguen la noticia desde el siglo XIX. Nosotras tuvimos que ganar ese derecho de ser reporteras. Y nosotros hacemos periodismo y me gusta esa frase final, nosotras también estamos haciendo periodismo, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo es esa vocación, ese oficio, esa pasión que a muchas de nosotras nos invita a formar parte del periodismo, pero que muchas veces no vemos, no queremos ver, no nos han enseñado a ponernos estos lentes con perspectiva de género para ver dónde están los hombres y dónde estamos nosotras? Y si hay diferencias, si hay inequidad, si algo está pasando ahí que está desequilibrando totalmente esa presencia en ese escenario en donde hemos soñado estar porque queremos escribir, porque queremos conseguir el suceso noticioso, pero pocas veces nos los dicen. Y bueno, pues yo me apasiono, me pongo a buscar, bueno, quién fue la primera periodista, y a lo mejor ahí salió Leona Vicario, y cuáles fueron las primeras publicaciones, y encuentro a las hijas de la náhuatl, y voy encontrando nombres, y voy a contando historias, y ahí están las primeras reporteras como Elvira Vargas, o las pioneras que empiezan a escribir en las páginas editoriales, o empiezan a hacer crónicas como las que tradicionalmente siempre escuchamos desde Poniatowska hasta Rosario Castellanos, o esto que me está dando ahora Noemí Tamuros en una entrevista que le hice los años 60 y que en el periódico Excelsior los reporteros les sorprende escuchar un taconeo en las oficinas de la redacción porque pues solamente las mujeres usamos tacones y en ese espacio nunca se habían escuchado tacones porque no había mujeres. Y cómo empiezan a llegar varias y cómo de pronto a lo mejor ya hasta nos dan un premio nacional de periodismo y a lo mejor terminando el siglo XX puedo decir, sí, ya estamos en todos los medios y en todas las fuentes, pero los indicadores de pronto nos dicen, sí, pero están pasando cosas que no están logrando esa equidad y que es necesario denunciar. Entonces eso me lleva a buscar qué está pasando ahorita en este siglo XXI. Y empiezo a encontrar esos números, ¿no? Y de pronto me empiezan a decir, bueno, de las casi 200,000 personas que trabajan en los medios, 31,000 están como reporteros o redactores. Como ven aquí, ahí está en masculino. Y no sabemos si están incluyendo a las mujeres o no, o vemos esas cifras representativas ya en 2018, lo más cercano que tenemos de información, y otra vez, números redondeados con un término en masculino, que pues nos hace dudar. Siempre alguien encontraremos que nos diga, ay, hombre, van incluidos ustedes, no molesten. Pero siempre es muy importante saber, bueno, ¿qué pasa? Porque si nos están diciendo que en ese número y en ese porcentaje y en ese sector que el INEGI le ha puesto el 51, hay informalidad en el trabajo, no hay apoyo para algunas cuestiones sociales, se paga por recibos de honorarios y no te queda más que tener varios trabajos para más o menos sobrevivir. ¿Hay diferencias entre los hombres y las mujeres? Los indicadores nos pueden dar la respuesta para encontrar más pautas de transformación. Y así, a lo mejor ya más cercano a este 2020, pues ha subido el número de quienes se dedican a hacer el periodismo y aquí ya nos empiezan a decir, y esto pues realmente es muy significativo ver que de esos 44,000 periodistas, solo el 28% dicen que son mujeres. Y vean ese desequilibrio. Estamos en el siglo XXI y seguimos siendo todavía menos las mujeres
que estamos en el periodismo. Pero otra vez nos empiezan a dar los datos en general y nos dicen que no hay contrato, y nos dicen que no hay prestaciones, y nos dicen que de pronto pues estamos en un rubro en donde estamos subordinados y mal remunerados. Pero otra vez, ¿por qué me sirve ver qué pasa con los hombres y con las mujeres? Porque tengo este compromiso, porque tengo esta gran pasión de transformar esta sociedad y de verdad lograr que hombres y mujeres estemos en escenarios con los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero sobre todo con una presencia en que nos dé confianza estar en ese escenario. Sin duda, para mí, alguien muy significativo en estas miradas en el periodismo escrito es Sara Lovera. Y ella nos dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué no desagregan los datos según el MINTEC? Y ella dice, bueno, ¿y por qué queremos marcar estas pautas? Bueno, pues ya Laila y Raquel lo han dicho de una manera muy puntual, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad patriarcal en donde las mujeres, en donde hay una discriminación de género y en donde pues vamos a estar excluidas, discriminadas y violentadas. Y no queremos decir esto nada más por quejarnos o por ser las víctimas, queremos decir esto para remarcar que las cosas siguen mal, que no estamos en una sociedad de verdad que crea en sus mujeres y que crea en estas situaciones. Y en los indicadores, cuando los estamos viendo con perspectiva de género, podemos remarcar esa cuestión. Y bien dice Sara Lovera, tenemos que aprender, conversar, persuadir, obligar que se hagan esos indicadores, siempre viendo estas cuestiones de género. ¿Y para qué nos sirven? Miren, esta tesis maravillosa de 1986, hecha en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la primer tesis en nuestra área de periodismo y comunicación que trata de ver qué pasa con las mujeres. Vean qué datos tan significativos de las primeras generaciones que entraron a la Facultad de Ciencias Políticas. Se dice que la primera generación, fíjense, qué diferencias, 53 hombres y 5 mujeres entraron a la licenciatura de periodismo. Y después los datos se nos pierden porque del 53 al 75 nos dice María Estela Pinar en su tesis, todos los datos son solamente el número de alumnos, y no sabemos cuántas mujeres entraron. Hasta el 76 vienen ahora sí otra vez estos números en donde nos van marcando una diferencia y en donde tenemos que ver dónde empezó esta transformación. ¿Por qué en el 76 seguían siendo más hombres, pero ya no tanta la diferencia? Y luego, ¿cómo empieza a subir el número de mujeres que quieren estudiar periodismo y comunicación? Esos son los indicadores que algo nos están diciendo y que sin duda también pueden remarcar lo que muchas veces vemos ahora, como de pronto se empieza a feminizar la carrera y los sueldos y las situaciones son más complicadas en ese contexto. O también algo que ahora que estuve revisando para esta conferencia, me sorprendió y me asustó porque justo en ese año de 1986 yo salí de la facultad y me puse a buscar trabajo, pero vean en qué situación tan difícil estábamos las mujeres en los años 80 del siglo XX. La jornada hay un poco equilibrada con hombres y mujeres reporteros, 18-15, pero vean, en el mundo de la fotografía habían 8 hombres y solamente 2 mujeres, que eran Elsa Medina y Frida Hart, que son maravillosas y que tenían que hacer el doble y el triple de esfuerzo para que sus fotografías ganaran una primera plana. No se digan en ovaciones. 1986, 60 hombres reporteros, 4 mujeres, y no se diga en la fotografía, solo una tomando fotos para ganar la noticia con la imagen. Y si ven estos datos, ¿cómo son tan significativos? Excelsior, 97 hombres reporteros y 19 mujeres, entre ellas mi querida Noemí Tamoros, que me dio su testimonio. O vean, fotógrafas, ninguna. Entonces, estos indicadores, ¿qué nos están diciendo con esos números? Pues que en 1986 era bien difícil que las mujeres entráramos a trabajar en algún periódico de esa época y que pudiéramos ganar un espacio. Qué bueno que la jornada nos abrió sus puertas, claro, no con mucha convicción, porque para que entrara, insertar el suplemento doble jornada, se tuvo que dar mucha lata ahí Sara Lovera con el director Carlos Payán y con las que queríamos ser reporteras en ese suplemento. Y bueno, también Sara Lovera y otras mujeres
vamos a fundar Comunicación e Información de la Mujer, y en 1995 vemos que faltan más datos duros sobre la situación de las mujeres, y aprovechando la creación de la Red Nacional de Mujeres Periodistas, se hace una encuesta. 41 mujeres la responden de 19 estados del país, y pues las respuestas obviamente otra vez nos marcan esas grandes diferencias que vamos a encontrar en el contexto de la prensa escrita, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en la situación laboral que el 78% no percibe el salario mínimo profesional, y vemos por qué muchas seguimos teniendo 2 o 3 trabajos y nos queremos dedicar al periodismo escrito porque pues no hay ese apoyo total, ¿no? Igual en la percepción mensual, unos porcentajes que yo recuerdo cuando apoyé a Sara Lovera en esta encuesta, pues realmente nos sorprendían y nos dolía ver esa gran diferencia, y que ahorita ya también Raquel y Laila lo han reiterado, pero de pronto ver los números tan reales, ver quiénes respondieron a estas encuestas, periodistas, reporteras, que nos digan que siguen teniendo muchos problemas para poder desarrollar su trabajo periodístico, porque no hay un contexto idóneo, porque no hay un apoyo en realidad de sus empresas, porque son mujeres. Y después, 15, 20 años después, CIMAC vuelve a hacer una encuesta parecida y dicen, parece que no ha pasado nada, no ha habido transformaciones, realmente las cosas siguen muy parecidas, aunque gracias al avance de las tecnologías, pues a lo mejor tenemos ya nuestros espacios para poder estar publicando, pero nos dicen otra vez lo mismo, ¿no? Señalan estas cuestiones de desigualdad en los ingresos, esta falta de acceso a la seguridad social, este tema de la violencia empieza a crecer y a crecer en las cifras, desgraciadamente, y vamos viendo, ¿no? Cómo cada una de ellas tiene que desarrollar diferentes perspectivas, y CIMAC concluye, esta brecha de género en los ingresos, pues mantiene a estas periodistas en la base económica, y se vuelve a reiterar algo que los indicadores están diciendo en cualquier escenario: a mayor ingreso laboral, menor participación femenina. Y pues han sido unos años tan difíciles que en estos buscadores que pongo la palabra periodistas, mujeres periodistas, lo primero que sale siempre es la violencia, el número de periodistas asesinadas, y es muy triste que de pronto los indicadores nos obliguen, pero sobre todo la situación tan fatal que vivimos, nos obligue a ver qué pasa con los periodistas, porque en este país, como ya lo sabemos, es el país más peligroso para ser periodista, para ser reportero, para ser reportera. Y hay un trabajo otra vez, pues tengo que citar yo a mi madre periodística, que es Sara Lovera. Este texto es maravilloso porque estos tomos, esta edición que sacó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el único texto que hace referencia a la situación de las mujeres en el contexto de violencia es el de Sara Lovera. Este artículo que se llama Mujeres y hombres por la verdad en la prensa nacional, reflexiones en torno a la y discurso de la Convención de Derechos Humanos, analizan de 2009 al 2016, y claro, Sara va a ser directa y muy crítica y va a decir, bueno, pues esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice que se preocupa por nosotras, pues no logra diferenciar los agravios, los casos y asesinatos por sexo. Sí, han matado periodistas, pero no nos dicen cuántos hombres y cuántas mujeres, qué pasa en esa situación. Y pues nos habla, ¿no? De cómo muchas instituciones toman esta actitud paternalista y sí hacen referencia al tema, pero sin una perspectiva de género, aunque lo digan en el discurso, en los trabajos está latente que no está esa perspectiva. Y entonces Sara empieza a marcar esas pautas en este reporte que hizo la Comisión de Derechos Humanos y nos dice, pues sí, ahí están los 109 asesinatos, los 1049 expedientes de quejas de investigación, se dice que hay 3 agresiones por día, 20 desapariciones, pero nos dice Sara otra vez, ¿por qué se les olvida? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no se sensibilizan en decir qué está pasando con los hombres que nos preocupa y nos duele que maten a hombres periodistas? Pero también qué pasa con las mujeres periodistas en ese contexto. Y empieza a hacer comparaciones y nos dice, bueno, el artículo 19 dice que hay que ver esta situación de las mujeres dentro de este contexto de la libertad de expresión, de informar, pero dice Sara, también no detallan y no explican, aunque lo tienen ahí latente, nos dice en ese informe que hace artículo 19, también en ese contexto de esta década del siglo XXI,
puede suponerse que están tratando de reconocer que las mujeres son discriminadas y son maltratadas durante la cobertura, son ofendidas, y han recibido algún tipo de hostigamiento o abuso sexual, pero otra vez no hay esa pauta en estas grandes instituciones que están preocupadas por el tema con esta perspectiva de género. O igual Sara Lovera nos va a citar también lo que hace referencia a la UNESCO con cifras y datos que les permiten concluir que sí, que las mujeres poco a poco han ganado más espacio, sobre todo gracias a Internet, para informar, pero también se han creado nuevas formas de violencia en este espacio cibernético, en donde pues ahora van a invadirte y van a violentarte de una manera muy diferente, pero que sigue latente y que nos preocupa terriblemente. Y pues en este caso, a través de los números, pero yo siempre insisto, no olvidemos nunca los nombres. CIMAC también ahora con Lucía Lagunes al frente ha hecho una labor extraordinaria de darnos indicadores de qué pasa con las mujeres periodistas en este país. Y otra vez el tema de violencia vuelve a salir. Y pues en estos años que ellas analizaron de 2014 2018, pues aquí vemos los nombres de cada una de estas periodistas que han sido asesinadas, en donde la tipificación ha sido feminicidio y en donde vemos que las posturas de las autoridades es sin resolver y sobre todo cuando no se reconoce la relación del crimen con la actividad periodística. Entonces aquí vemos la importancia de los indicadores, la manera en que pueden sensibilizarnos y aproximarnos, en este caso, en uno de los problemas más trágicos y terribles que vive México, que es la violencia hacia quienes practican el periodismo, pero sobre todo hacia las mujeres. Y sobre todo, por ejemplo, esto que señala Simar, cómo de pronto es tan difícil reconocer que una periodista ha sido asesinada por su labor periodística y lo primero que volvemos a escuchar es que seguramente fue una relación amorosa, seguramente fue algún problema con alguna pareja. Qué triste que siga esta situación en nuestro país. Hace unos días, Mireya Márquez, una de las grandes investigadoras de estudios de periodismo en nuestro país, hizo una conferencia muy interesante sobre qué está pasando ahorita con los y las periodistas de México al cubrir en esta pandemia, al cubrir en estos tiempos de COVID-19 y presentó esta tabla que es muy significativa y claro, le dije, mire, ya sé que vas a decir otra vez tú, pero ¿dónde están los indicadores por género? ¿Dónde están los hombres y las mujeres en estas situaciones de riesgo y agresión que están viviendo los periodistas en este 2020 y 2021? Me dices que han sufrido censura, me dicen que han recibido amenazas, me dicen que han sido víctimas de acoso laboral o sexual durante esta pandemia. Y en esas cifras, ¿dónde están las mujeres? Claro, mire, ella me dijo, sí, sí, Elvira, tenemos también ahorita por la presentación, no lo señalé, pero sí, hay ahí algunas pautas, pero a veces qué difícil convencer a estas grandes investigadoras que necesitamos, que es urgente, que de verdad es significativo siempre presentar los indicadores desde una perspectiva de género. Y bueno, ahorita Raquel ya hablaba de estos hallazgos preliminares de este proyecto de monitoreo global de medios de 2020. Y bueno, algunas tablas muy significativas, ¿no? Donde pues vemos, por ejemplo, como en esta, cómo poco a poco las mujeres han ido en ascenso y bueno, ahorita a lo mejor en diarios hemos bajado un poquito como ellas indican en esta presencia como sujetos y fuentes de las noticias. En televisión han señalado que hay una presencia de mujeres mucho más constante, pero hay que ver también ahí quiénes son las mujeres que están en televisión, quiénes deben de ser las mujeres que están en televisión. Recuerdo a Xochitl Sen que le encanta hacer periodismo deportivo, la vez que la transformaron, porque para ser reportera de deportes tenía que ir toda guapa ante la pantalla, cosa que no le pedían a sus compañeros reporteros. ¿Qué pasa en radio? ¿Qué pasa en internet? Que ahorita vean, es un espacio bien significativo donde hemos empezado de una manera muy alta, pero tenemos que ver las interpretaciones, esto que ha representado realmente dentro de la prensa escrita. Y me gusta que ahorita en estos preliminares haya comentarios de gente que nos dice cómo están viendo esta situación de las mujeres, ¿no? Y me gusta que digan, sí, pues estamos viendo que a lo mejor hay más mujeres presentando noticia, pero sigue habiendo una manera de hacerlas invisibles a las mujeres que de por sí ya están marginadas, pero dicen ellas incluyendo a las indígenas, a las mujeres mayores y a las mujeres con discapacidad. O estos comentarios donde dicen, siguen los desafíos para lograr la igualdad en los derechos de las mujeres y la comunicación.
estos indicadores nos permiten decir que no es cierto que ya estamos muy bien y estamos parejos y todo equilibrado. Todavía hay una brecha de género en los medios que los indicadores acentúan y marcan de una manera muy significativa. Y pues sin duda, CIMAC sigue haciendo un trabajo muy significativo, sobre todo en el caso de la violencia hacia las mujeres. Y vemos cómo en la Ciudad de México estas agresiones siguen latente y las mujeres siguen ahí sufriendo este tipo de situación y pues no se diga en otros estados como Puebla, Estado de México y Veracruz, en donde también si empezamos a hacer ahí algunas cuestiones de relacionar los trabajos, pues vamos a ver que esta violencia, estos feminicidios, pues siguen latentes principalmente en esas ciudades donde la violencia hacia los y las periodistas principalmente está muy presente. Y bueno, CIMAC hizo un balance en este 2020 y nos dice, bueno, cuántos incidentes de violencia hay en contra de las mujeres periodistas y nos van marcando una pauta interpretativa muy significativa, ¿no? Que bueno, sí, ahí está la Ciudad de México, en donde son los funcionarios estatales los principales agresores, que eso es muy significativo que siempre se remarque, porque de pronto pensamos que es el crimen organizado, como le llaman, pero vean, son los funcionarios estatales, esta violencia física que va en aumento en este tipo de represiones y de protestas, como las reporteras siguen siendo las más agredidas en este contexto. Y bueno, cada una de estas interpretaciones que nos da CIMAC vuelve a reiterar esta violencia digital, en donde ahora sí tenemos nuestro espacio y podemos decir, pero cuántas veces no a través de este espacio también hemos sido bastante agredidas y de manera muy distinta seguramente en este contexto. Y bueno, y para cerrar este recorrido, bueno, para mí es muy admirable lo que ha hecho Soledad Jarquín, que es una periodista que ha enfrentado diferentes situaciones, pero claro, la peor que ha pasado en esta situación, pues es el asesinato de su hija Sol. Y Soledad tuvo la fuerza de escribirle esta despedida a su hija, de hablar de estos 7 balazos que le dieron en su cuerpo y que de pronto eso es lo que también no debemos de olvidar. Sí, que los indicadores nos señalen los números, sí, que los indicadores denuncien, pero que no nos olvidemos que estamos hablando de seres humanos que de pronto, como en el caso de Soledad Jarquín, pese al dolor, siguen luchando y se puede presentar en la mañanera para decirle al presidente no se ha hecho nada y tenemos que seguir dando muchísima lata. Entonces, para mí, esta manera de sensibilizarnos a través de los números, pero también a través de los voces y de los rostros de las mujeres en México en el periodismo escrito, pues nos sigue demostrando que todavía estamos muy, muy lejos de una situación de equidad, de respeto y sobre todo de una forma de erradicar la violencia hacia quienes practican el periodismo. Pues, muchas gracias.